A ninguno de nosotros nos gusta estar equivocados o quedarnos con algo que no es verdadero. Nosotros queremos lo auténtico, queremos lo mejor. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que aprender a ser auténticos nosotros mismos, ser verdaderamente aquello que queremos ser y aquello que proclamamos ser. Y a lo largo de nuestra vida necesitamos aprender a distinguir cuáles son las cosas que nos van a manifestar como auténticos. No queremos quedarnos solamente con la apariencia, con parecer ser algo, sino que tenemos que serlo de verdad. Y en especial, esto se aplica particularmente a nuestra relación con Dios, en donde uno a veces podría parecer ser espiritual, parecer saber lo que tiene que saber, pero uno tiene que estar auténticamente en una relación sana y directa con Dios para poder acceder a su bendición, a su cuidado y a la vida eterna que Él nos vino a ofrecer. Es por eso que hoy quiero recordarte esto que ocurrió en un diálogo que tuvo Jesús con ciertas personas. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Estas palabras son tremendamente importantes, pero para empezar, porque definen particularmente a quienes van dirigidas. Cuando uno examina la Biblia y en particular cuando uno examina los evangelios y mira las enseñanzas de Jesús, uno se da cuenta que van dirigidas a diferente público. Por ejemplo, Jesús a veces le habló a todos. Lucas 9:23 dice, y decía a todos. En otras ocasiones habló particularmente e íntimamente con el grupo de sus discípulos, aquellos que ya habían creído en Él, aquellos que estaban caminando con Él. En este caso, estas palabras, observa a quiénes van dirigidas. Esto lo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¡Wow! ¡Qué bueno por ellos! Habían creído en Jesús. Pero observa lo que les dice. A los que habían creído en Él, o sea, que habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían estado a su alrededor, se podía decir que eran sus simpatizantes, y aquí dice claramente que habían creído en Él, pero fíjate que no es suficiente por lo que Él les dice. Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Entiende esto? Ellos habían creído en Jesús, pero todavía no eran verdaderamente sus discípulos. Parecía que lo eran, daba la impresión de que lo eran. Tal vez hasta ellos mismos podían convencerse de que lo eran, pero no lo eran todavía. Aquí es donde entra este cuestionamiento que nos afecta personalmente, porque nosotros mismos podemos preguntarnos, ¿y yo? Yo creo en Jesús, pero ¿soy verdaderamente un discípulo de Él? Gracias a Dios, cuando Jesús dijo esto, Él aclaró cuál era el factor que determinaba que uno fuera un verdadero discípulo de Él. Él dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces la pregunta aquí es, ¿estás permaneciendo en la palabra del Señor? Para empezar, este permanecer en la palabra del Señor quiere decir aprender a alimentarse de ella todos los días. Leerla, meditar profundamente en ella, recordarla, pero más que nada, que no sea solamente conocimiento, sino que nosotros podamos aplicar la palabra, que podamos, por ejemplo, como en este propio pasaje, considerar a ver de qué manera se aplica esto a mi vida, cómo lo tengo que vivir yo, qué cosas tengo que hacer en la práctica para calificar dentro de lo que Jesús está diciendo allí. Entonces yo te animo a que
seas verdaderamente un discípulo de Jesús, porque son los discípulos verdaderos de Jesús los que tienen vida eterna, los que un día van a estar formando parte de aquella multitud de todas las naciones que va a estar adorándole en su presencia para siempre. Y entonces yo quiero animarte, por favor, asegúrate de permanecer en la palabra del Señor. Atesórala, escúchala, léela. Vuelve a meditar en ella una y otra vez, vuelve a tomarla con cuidado, léela lentamente y analiza profundamente qué es lo que dice y obedécela. Ponla en práctica en tu vida. De esa manera vas a ser verdaderamente discípulo de Jesús y al conocer la verdad vas a ser verdaderamente libre. El beneficio es eterno. Así que te animo a que lo experimentes y que esto sea una realidad en tu vida y que un día tú y yo, siendo verdaderos discípulos de Jesús, nos encontremos allí, en la presencia del Padre, adorando al Cordero de Dios con todo nuestro corazón.